Lo siguiente que nos toca es hablar un poco acerca de las medidas de seguridad en red. El último que le solicité hablar fue al señor Burga, que no estaba pendiente. Campos Muñoz ya leyó. Cañahuiri. Cañahuiri Barrientos Raúl, ¿podrá leer ese de concepto? No, está durmiendo. Cárdenas Cajuín Emer, yo sé que sí tiene por ahí audio porque hace rato lo vi que asomaba el audio y lo volvía a apagar, asomaba el audio y lo volvía a apagar. ¿Podría usted leer ese pequeño concepto? Tampoco está despierto, ya se quedó dormido. No, yo lo leo, si no. Ah, bueno, entonces aquí tenemos como voluntario al señor José Miguel Yapu. Por favor, ¿podría leer ese pequeño concepto? Dice, medidas de seguridad. Es aquel mecanismo que está diseñado para detectar, prevenir o recuperarse de un ataque de seguridad. Muchas gracias. Vieron que no era tan difícil, que yo no sé qué tema le tienen ustedes que no les gusta leer. Bueno, entonces vean que estamos hablando de lo que son medidas de seguridad. Son cualquier tipo de herramienta, de mecanismo, de procedimiento, de estrategia, etcétera, que nosotros utilicemos en favor de la seguridad de nuestro sistema, tratando de prevenir lo que es un ataque o recuperarnos de él. Vamos a ver aquí algunos de los principales elementos referente a esto. En primer lugar, tenemos lo que son mecanismos de seguridad. Fíjense que nosotros debemos pensar cuando estamos hablando de mecanismos de seguridad, en primer lugar, en cuáles son los controles requeridos. Es decir, qué es lo que debemos proteger, tal como habíamos pensado antes. Si nosotros no estamos claros en cuanto a qué vamos a proteger, es muy poco probable que seamos capaces de proteger ninguno de los elementos. En segundo lugar, debemos pensar en lo que es la ejecución de los controles de seguridad. Esto nos implica un pensar en cómo vamos a proteger ese elemento. Entonces vean que estamos pensando en términos del qué y el cómo. No podemos pensar en términos del cuándo porque el ataque, digamos que a la seguridad se puede presentar en cualquier momento de tiempo. Entonces nosotros no podemos establecernos, vamos a proteger el día miércoles porque ese día que no, usted no sabe en qué momento puede haber algún tipo de amenaza a su sistema. Lo que sí pueden saber es cuáles son sus puntos vulnerables y esos son los elementos donde deben enfocarse principalmente en lo que es el aseguramiento de la seguridad. Luego de allí, conociendo cuáles son esos elementos que vamos a proteger, debemos pensar con claridad en cómo vamos a hacer esa protección. Esto nos lleva a pensar en lo que son las funciones de un mecanismo de seguridad. Fíjense que tenemos tres funciones principales. La primera es una función preventiva, que lo que busca, como claramente es de imaginar, es impedir que se produzca la falla de seguridad. Eso podemos verlo como el caso de las vacunas. Fíjense que a las personas generalmente se les aplican ciertas vacunas antes de que se enfermen para evitar que caigan en esa enfermedad que va a presentar un mayor riesgo para su existencia. Lo mismo sucede con los sistemas de redes. Nosotros debemos establecer elementos, normas, medidas que nos permitan prevenir la aparición de las diversas fallas. De esta manera estaremos, es preferible más económico, más rápido, más eficiente el prevenir que el corregir. En segundo lugar, tendríamos los mecanismos de detección.
Estos son aquellos que nos permiten identificar las fallas una vez que ya están presentes en el sistema. Recuerden que nosotros no podemos corregir un error si no sabemos cuál es dicho elemento. Esto lo que significa es que, por ejemplo, en el caso de un médico, si ustedes van a donde está un doctor y le dicen, doctor, cúreme, el doctor primero debe descubrir qué enfermedad te está afectando. No van a ser como en el caso del chiste aquel que vi una vez en internet, donde la persona llegaba a la cuestión del médico, un tipo adinerado con mucho, doctor, necesito que me cure, me siento mal, etcétera. Entonces, vamos a operarlo. Cuando el tipo salió, la enfermera le pregunta, ¿pero qué es lo que tiene ese paciente, doctor? Mucho dinero, doctor, señorita, mucho dinero. Entonces el doctor lo que estaba pendiente era por cobrarle la operación, no realmente por solucionarle el problema. También en ese estilo hay otra anécdota donde dice que había un médico que tenía un paciente que venía todos los meses a que le hicieran un tratamiento en el oído, donde el médico le hacía la limpieza y no sé qué, y le cobraba un dinero por dicho tratamiento. Resulta ser que cuando ya el médico estaba más viejito, se fue de vacaciones en un momento en los días que le tocaba venir a ese paciente a la clínica, y su hijo, que ya era médico en la misma especialidad en ese momento, atendió al paciente. El hijo se esmeró muchísimo, le dejó esa cuestión del oído limpiecita, y ya el paciente nunca más sufrió de ese mal. Cuando el médico vino el mes siguiente esperando que llegara su paciente de siempre, le pregunta al hijo, mire, el señor Pedro Pérez ha venido. No, él vino el mes pasado, yo llegué, le hice el tratamiento, le limpié, le quité, le no sé qué. Muchacho, tú eres loco. Si yo siempre le hacía eso, pero le dejaba aunque sea un par de huevecillos en el oído. ¿Cómo tú crees que te pagué a ti y a tus hermanos la carrera de medicina? Entonces vean que esos son casos que realmente suceden y que muchas veces debemos tener cuidado que nuestra intención no sea esa, sino sea la de proveer el mejor servicio de seguridad posible, no la de beneficiarnos a costa del mal de otros. Entonces tenemos en tercer lugar, en cuanto a las funciones de un mecanismo de seguridad, la función de contingencia. Ajá. Muchas veces cuando te mandan primero el virus y después te mandan a vender, a que compres el antivirus. Vean que, por ejemplo, me pasó hace como un mes, donde accediendo a ciertas páginas para buscar información, en cierto momento no sé de dónde, cómo entró ese virus a mi computadora. Total es que los archivos que tenía de Word, Excel, video, imágenes, cambiaron su extensión a .lisp. Eso era un ransomware, donde ese tipo de elemento malicioso lo que hace es encriptar los archivos con una clave que tú no conoces. Te llega en el momento que el virus te ataca, que ese problema te ataca, te empiezan a llegar mensajes cada vez que abres un archivo que te dicen, no te preocupes, tu información sigue allí, solamente está encriptada. Si quieres que te demos la clave para desencriptarla, deposita $500 en esta cuenta. Entonces imagínense, personas que tienen montones de datos y que no los quieren perder, caen en ese tipo de trampas, de las cuales muchas veces digamos que el intruso, la persona maliciosa, lo que hace es que le manda, me han dicho a mí, un segundo mensaje que dice, bueno, ya pagaste la primera cuota, si quieres que te mandemos la clave correcta para desbloquear tus archivos, te falta pagar $2,000 más. Y si la persona cae, supuestamente le siguen sacando dinero hasta que ya no puedan más. Yo lo que opté fue por simplemente, bueno, ya que es poco probable conseguir una clave como esa, que son claves largas y complicadas, opté por borrar los datos que tenía en ese disco duro. Prácticamente 250 gigas entre fotos de aquí de Perú, videos, materiales de la universidad, etcétera. Y bueno, seguir trabajando y estar más pendiente con ese tipo de elementos que son
tipos de ataques que resultan bastante nuevos. Antes no se veían ataques como eso. Antes se veían ataques donde te infectaban algunos virus, sobre todo los archivos ejecutables, pero los archivos tipo Word, tipo eso, no te los encriptaban en sí, sino solamente te los ocultaban, lo cual era fácil de solucionar. Pero en este caso, mediante ese tipo de nuevos ataques de encriptación de ransomware, es sumamente complicada la recuperación. Y además que si uno mantiene los archivos allí, corre el riesgo de que sus archivos nuevos continúen infectándose, por lo cual opté por eso, por eliminar los archivos que tenía viejos. Sí, como dice mi esposa, cada día surgen más personas malas y creativas que buscan nuevas formas de fregar al prójimo. Bueno, continuamos entonces. Cuando hablamos de la parte de continencia y recuperación, estamos hablando de funciones que se utilizan para denegar el acceso al intruso, reparar los daños causados por este y recuperar las pérdidas. Aparte de eso, hay una función adicional que se encarga de controlar todas las anteriores, que es la parte de administración de la seguridad, la cual tiene por finalidad el encargarse de lo que es la gestión de todos estos elementos de seguridad. Bueno, vamos a tomar en este momento nuestro descanso acostumbrado. 5 minuticos para Profesor, que... buenas noches. Buenas noches. Acabo de entrar a la clase recién, porque Bueno, recién la asistencia terminé la el voy a trabajo. pasar en 5 minutos cuando terminemos el descanso. Ya, Así, listo, profe. así que lo que te has perdido de interesante es la clase que se ha dado hasta el momento, pero tienes la ventaja de que va a ser subida al YouTube lo más breve posible. Bueno, vamos entonces a nuestro descanso. 5